Hola a todos, bienvenidos a esta exposición de la materia de semiótica. Como tema principal de esta exposición tenemos conceptos de la imagen visual. Los integrantes de esta exposición son los siguientes: Adriano Leonardo Calero Cuenca, Jenny Alicia Borja Espinosa, Zaida Viviana Aucapiña San Martín, Lisbeth Alejandra Salazar Báez, Daniela Estefanía Reyes Santos, Angie Mariuxi Suárez del Pozo. Todos pertenecemos al aula C2 de la Universidad Estatal de Milagro. Buenas noches. Vamos a dar la introducción al tema conceptos de una imagen visual. La imagen visual es la que percibimos con la vista. Representa materia o medio. Imagen visual es una fotografía, una escultura, una pintura, una ilustración, un grabado o la propia interfaz de la pantalla del ordenador. La imagen nunca se presenta, sino que siempre se representa, porque se visualiza en una dimensión medial. Esto significa que la imagen adquiere un significado concreto, nuevo, sintético o enfático. Todos estos elementos muestran una imagen que completa todo su sentido al ser interpretada por el receptor. La imagen es una forma vacía y necesita de la competencia interpretativa de un observador que la llene de contenidos para poder transmitir información. Una imagen es una proposición de la que el receptor deduce los contenidos y el significado para que se produzca la comunicación en el tiempo y el espacio. Lo material y lo inmaterial se unifica en la imagen que siempre necesita de un contexto y un tiempo concretos para interpretarse con exactitud. Por otra parte, más que la presencia de una ausencia, la imagen se define como una síntesis, un énfasis en una atención de un significar algo. Se trata de hablar de una síntesis y no de la síntesis, porque una misma imagen, dependiendo del contexto, de la interacción del emisor o de la percepción del receptor, puede ofrecer muchos sentidos. Por lo tanto, cuando interiorizamos las imágenes, cosas y exteriorizamos las imágenes mentales, de manera que plasmamos lo imaginado. La clasificación de las imágenes es el medio elegido por varios autores para interpretar, aproximarse a una definición del concepto de imagen. Conceptos de la imagen visual. La mirada pensada como forma de comunicación está llena de elementos ambiguos y confusos, por tanto, su sentido aparece de forma huidiza. La mirada es una noción abstracta, de ahí la dificultad de atraparla o de plasmarla. Podemos presenciarla, señalarla, pero para definir tocamos siempre los límites entre lo visible y lo invisible. En la percepción más inmediata, la percepción visual se acompaña de impresiones secundarias. Cuando percibo las ideas, lo hago también a través del color cuando se trata de tener una percepción total del mundo. El sentido de la vista nos permite captar la realidad de los seres y ese contacto visual es el medio más común que tenemos para formar una idea de las cosas, de conocer y distinguir sus formas y colores. Es una experiencia inmediata y fácil de comprender porque la relación visual con todo el mundo se impone como un fenómeno directo, cotidiano y normal. La captación de un sentido requiere de la interpretación, pero en el caso de la imagen tal sentido emerge a pesar de la mediación icónica, por la vía inmediata del parecer, por el carácter epifánico de la imagen misma que muestra antes de que podamos decir algo acerca de lo mostrado. El conocimiento objetivo de la imagen es prácticamente una ficción, ya que no existe ninguna comprensión de esta sin que exista algún entender previo de las relaciones de esa imagen, con un contexto cultural desde el cual se interpreta. Este proceso de interpretación es parte integrante de la producción del sentido de la comprensión de imágenes. Podemos decir que una imagen visual es todo aquello que posee una naturaleza icónica. Como tal, la imagen tiene un referente con la cosa que pretende representar, aunque ésta no sea real. La estimulación del pensamiento, proceso mediante el cual el ser humano y otros seres vivos establecen una vinculación o asociación entre dos o más fenómenos de tal modo que aprenden y reaccionan en dicha relación. El pensamiento visual es una herramienta que consiste en transmitir y exponer ideas a través de dibujos sencillos. El objetivo de esta técnica es entender mejor las ideas, definir objetivos, identificar problemas, descubrir soluciones, simular procesos y generar nuevos conceptos. Representaciones analógicas mantienen características de objetos que
que los representan. Tienen acceso rápido y directo al significado. La imaginación y percepción, sistema cognitivo basado en la información recogida por la percepción. El pensamiento irradiante, término que podemos definir como los procesos de pensamiento asociativo que proceden del punto central o que asocian a él mediante la posibilidad del ser humano, que realizan percepciones multidireccionales para procesar diversas informaciones de la forma. Mensajes audiovisuales. Conocimiento previo determina el valor de la evocación de imágenes. La imaginación. La flexibilidad y capacidad de composición de la imaginación nos permite imaginar cosas que no existen en la naturaleza, mediante la composición o transfiguración de rasgos pertenecientes a objetos materiales. La opinión de los actores. La imagen, al ser un escrito, puede leerse, pero sus lecturas se ven en ciertas situaciones exageradas o mal llevadas a cabo, ya que el entorno no es respetado. Toda imagen tiene fronteras para su interpretación. Lo importante de lo que dice Vilches es que el texto se debe entender más allá de los puros signos lingüísticos. La teoría lingüística textual, la textualidad que permite delimitar el texto, indicará su función. Esto produce que el texto contenga carácter comunicativo. La sociedad entonces podrá reconocer un texto. Para Abraham Moles, la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico, susceptible de sustituir a través del tiempo y que constituye uno de los componentes principales de los medios de comunicación de masas. Para Martín Joly, la imagen mental corresponde a la impresión que tenemos cuando, por ejemplo, al leer o escuchar una descripción de un lugar podemos verlo como si estuviéramos ahí. Se distingue del esquema mental. Se trata de un modelo perceptivo del objeto. La expresión visual son muchas cosas, en muchas circunstancias y para mucha gente es el producto de la inteligencia humana altamente compleja que desgraciadamente conocemos mal. Dondis. Todos los sistemas de símbolos son invenciones del ser humano y los sistemas de símbolos que denominamos lenguaje son invenciones o refinamientos de lo que en otro tiempo fueron percepciones del objeto dentro de la mentalidad basada en la imagen. En su libro visual, Tikin, de 1969, un clásico de las escuelas de arte y diseño, en su libro visual Thinking de 1969, un clásico de las escuelas de arte y diseño, plantea que existen otras formas de aprender el mundo basadas en los sentidos, por ejemplo, en la vista. El lenguaje nos sirve para nombrar lo que ya ha sido escuchado, visto o pensado, pero abusar de él no se puede paralizar en la resolución de problemas mediante la creación intuitiva. Para Rudolf Arney, la inteligencia es imposible sin percepción. Las ideas o conceptos que tenemos de un objeto nos condicionan como las percibimos. Percepción y pensamiento actúan de forma recíproca. Para Jockis Aumont ha sido identificado por la mirada. Las imágenes están hechas para ser vistas. El ojo es un órgano, no es un instrumento neutro, que se contente con transmitir datos lo más fielmente posible, sino que por el contrario es una de las avanzadillas del encuentro entre el cerebro y el mundo. Partir del ojo conduce automáticamente a considerar al sujeto que utiliza este ojo para observar una imagen, al que llamaremos, ampliando un poco la definición habitual, el espectador. Según Mitchell, referente fundamental del panorama de los estudios visuales, no debemos considerar las imágenes solo como un objeto inerte que transmite significado, sino como entes animados con deseos, necesidades, anhelos, exigencias e instintos propios. La imagen no se lee, se mira, se contempla, se disfruta lo que expresa. Está ante los ojos sin que tengamos necesidad de ningún método de lectura de ningún mediador. Saludos cordiales. Signo visual, imagen. El signo visual comprende elementos significativos de algún objeto en común que esté a la vista de algún individuo o simplemente algo que se contempla en diferentes expresiones o formas que se utilizan en la comunicación visual.
Este se caracteriza por diferentes estudios visuales que se le ha dado a imágenes por la manera de que se transmite mensaje. El lenguaje visual posee codificaciones y relaciones entre signos, mediante elementos visuales que están relacionados en todos los ámbitos de comunicación. Además, toda imagen transmite a la hora de informar y también le da sentido visual a varios elementos que la conforman y así poder contemplar la información que se desea transmitir. La relación que tiene lo verbal y lo visual es que ambos comunican, siempre y cuando se hable de un emisor y un receptor, que son los encargados de hacer llegar dicha indagación. Se puede interpretar una imagen con diferentes aspectos que el ser humano tiene al momento de hacer llegar un mensaje. Antes lo analiza mediante una visualización utilizando varias construcciones a base de signos que pertenecen a la semiótica en general. La imagen se proyecta en similitudes de campos, siendo funciones claves para la comunicación social, ocasionando en el ser humano una articulación en lenguaje que recrea metáforas, produce información y conocimiento mediante sucesos que ocurren en la realidad en el medio social, como por ejemplo el periodismo fotográfico. Asimismo, se da en diferentes medios que las personas utilizan, ya que se encuentra en la vida cotidiana, en donde lo visualizamos comúnmente. Hablamos de las redes sociales o medio digital, donde se difunden una variedad de imágenes que proporcionan información tecnológica. La imagen también es material, porque necesita de aspectos que posibilitan su existencia para expresarse visualmente. Logotipos y símbolos. Se conceptualiza a la semiótica visual ya que se especifica por los diferentes signos corporativos que se le adjuntan a un lenguaje visual, por lo que se desarrollan figuras que requieren de estrategias más concretas para que se enmarque a una semiótica visual. El logo símbolo son signos de expresión visual que aportan un significado en donde se hace referencia a los códigos que se utilizan visualmente. Abarcan todo el contenido que desempeñan como función un signo en su modo de expresión. Para que un código tenga formas determinadas necesita de ideas, pensamientos y sentidos, ya que le da a la imagen mental un sinnúmero de conceptos. Asimismo, las sustancias están completamente ligadas a las características físicas, ideológicas y culturales del código utilizado, mientras que las formas ofrecen los modelos conceptuales dentro de un código concreto. También encontramos signos plásticos, que son analizados según la definición de sus formas. Este requiere de color y textura para darle significado racional, pero no se le encuentra diferencia entre plásticos y figurativa, porque ambos expresan una interpretación que tiene el receptor al momento de analizar los diferentes aspectos, ya sea cultural y contextual, en un acto de comunicación corporativa. Los elementos semióticos que componen el logosímbolo se compone por medio de análisis de los signos visuales que se considera como modelo utilizado por los grupos que definen la escritura tripartida y racional. El logosímbolo está constituido por tres partes, las cuales son el referente, el significante, el tipo. El referente es el signo visual en una denominación actualizada, entendiendo como el objeto integrante de una clase válida por la realidad de un tipo con el que se corresponde. Este referente es peculiar, único y consta de características físicas que lo transforman en real. El significante de un signo visual que se define como un conjunto de estímulos visuales en donde el receptor del mensaje es capaz de reconocer a partir de los rasgos de este significante. Además, el emisor plasma estímulos visuales en donde ha construido una serie de transformaciones para su respectivo significado. El tipo de un signo visual es un modelo interiorizado y estabilizado al alcance de los conocedores del código. También es un proceso que tiene la mente de un individuo para exigir un significado,
ya que facilita en darle similitudes de conceptos, pero no son en modo físico. A continuación hablaremos del uso y finalidades de las imágenes. Las imágenes tienen como objetivo transmitir un mensaje. A continuación hablaremos de 3 finalidades. En la primera tenemos la finalidad informativa. Esta finalidad nos muestra y nos informa a través de imágenes muy sencillas el mensaje que se quiere dar a conocer. Existen 3 tipos de imágenes que son imágenes identificativas, que son las que transmiten el mensaje por medio de señales o pictogramas. Imágenes indicativas, que son las que expresan o simbolizan la filosofía de una empresa o persona. Imágenes descriptivas, que muestran cosas o formas de lugares. Estos datos deben ser muy concretos. Imágenes noticias son imágenes acompañadas de textos informativos. A continuación tenemos la finalidad exhortativa. Esta finalidad trata de manipular o convencer la manera visual del receptor. De esa manera, para que el receptor pueda sentir el mensaje que se está indicando. Finalidad recreativa y estética. La finalidad recreativa tiene como objetivo entretener y distraer al público, como por ejemplo las películas, los cómics, entre otras. Y la estética se enfoca más en poder expresar los sentimientos y la belleza. Diferentes lenguajes visuales. El lenguaje visual es el sistema de comunicación que tiene como objetivo expresar un mensaje mediante imágenes. Hay que tener en cuenta las diversas características, las cuales pueden ser muy detalladas y a la vez muy específicas. Este lenguaje visual tiene que ser muy llamativo e interesante para el receptor. Se distinguen las imágenes en 3 clases diferentes de lenguajes visuales. El primero es el lenguaje visual objetivo, que es una representación para que todo lo podamos entender, como por ejemplo las señales de tráfico. En segundo lugar tenemos el lenguaje publicitario. Su objetivo es convencer al cliente para la compra de un producto o servicio. Y por último lugar tenemos el lenguaje artístico, que su función es la de crear un sentimiento. Se trata de un tipo de lenguaje estético y que puede provocar un sinfín de reacciones. Podemos afirmar que el lenguaje visual es muy natural, que funciona a partir de la relación analógica entre la imagen y el concepto. El signo representa la semejanza a un objeto, pero también se basa en alguna forma de codificación. Y esto es lo que analizaremos en los próximos apartados de esta sección. Cuando generamos una imagen, seleccionamos u omitimos determinados rasgos del objeto, a fin de lograr una representación lo más efectiva posible. Y lo que hacemos es aplicando una serie de recursos gráficos que nuestros receptores puedan comprender, aunque no siempre de modo consciente. Aunque se diga que el lenguaje visual es universal, como bien sabemos, existen diferentes tipos de culturas que pueden entender de maneras muy diferentes una imagen o generar imágenes muy diferentes del mismo objeto o modelo, ya que el emisor de imágenes realiza su trabajo aplicando los códigos culturales aprendidos. De las artes plásticas. Las artes plásticas utilizan un lenguaje principalmente visual. El arte se expresa por medio de la combinación de los elementos que representan la imagen. Esto quiere decir por medio de formas, colores y espacios. En el caso del dibujo y la pintura, el volumen, en la escultura y arquitectura. Las imágenes tienen diferentes posibilidades en la comunicación. La lectura correcta de la imagen depende de 3 variables: el código, el texto y el contexto. El código facilita y permite la interpretación. El texto es el relato, se refiere al contenido mismo de la obra. Y el contexto es la historia, el entorno y las características que complementan el lenguaje a través de las imágenes. El lenguaje del arte hay 3 niveles de percepción. Uno, en el que se capta la atención, se puede describir la obra. El otro, en el que hay la observación reflexiva, se establecen analogías. Y el tercer nivel es en el que hay admiración de la obra. El observador logra entablar un diálogo con el artista. En la contemplación se ve la obra con los ojos, pero se la entiende con la mente.
Se la reconoce y analiza para establecer una relación directa y profunda entre el artista y el observador. El arte es producido por la inteligencia humana. Mediante el lenguaje del arte, el hombre expresa ideas, creencias, vivencias, interpreta el ámbito que le rodea y crea un lenguaje artístico universal. Las imágenes como signos icónicos, la plástica puede ser interpretadas en todo el mundo. Lo importante son los fundamentos de esta interpretación. Podemos mencionar como los más representativos dentro de esta rama la pintura, la escultura y la arquitectura. La comunicación y la semiótica. La semiótica y la comunicación se encuentran muy unidas y esto se lo puede conocer como la teoría de los signos. Esta teoría sirve como una herramienta que se encuentra destinada al estudio de tanto los signos, transmisores de sentidos y a los significados dentro de la comunicación. Todas las personas nos hemos comunicado por medio de aquellas cosas que hacemos a lo largo de nuestro día, como por ejemplo nuestros movimientos, gestos e incluso las posturas que adoptamos. Estas sirven como herramienta que logran involucrar a nuestros sentidos y nos permite comunicarnos a través de ellas. Por medio de estas herramientas, conseguimos construir una forma más eficaz de podernos comunicar con nuestros sentidos. Por ejemplo, la publicidad, la música, el arte y el cine. Desde ahí se empieza a considerar a la semiótica como una ciencia capaz de indagar sobre el significado de un mensaje que queremos transmitir, ayudándonos a comprender su sentido y la relación que busca tener con los receptores. La comunicación en la semiótica y la semiótica en los estudios de la comunicación. La semiótica y la comunicación se encuentran unidas. Se usan como herramienta para estudio de los signos, como transmisores de sentidos y significados, y estudio de los significados por medio de movimientos, gestos y posturas. La semiótica se usa para identificar, creación de los significados. Estos se crean mediante un proceso que posibilita la interacción con nuestras experiencias y el despliegue de significados. Luego, la circulación de los significados, los cuales transmiten a las personas, dar una explicación a una situación y dar una explicación a una palabra. La semiótica como teoría lingüística. Cabe recalcar que la semiótica la utilizamos sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana, ya sea al momento de hablar, al momento de movernos o al momento solo de estar sentados, de manera inmóvil. Todo lo que nosotros hagamos, estamos aplicando la semiótica al observar algún objeto, en todo entra la semiótica. Pero hoy nos vamos a enfocar en la semiótica como la teoría lingüística, que nos deriva al lenguaje. El lenguaje, la voz, el habla, la expresión vocal. En el año 1938, Charles Morris nombró como semiótica a unos análisis en base al lenguaje, como sistema de signos que no se ajustan en la ciencia lingüística, como con el paso de los años se ha ido desarrollando e implementando muchos más elementos para el fortalecimiento de esta materia. En el primer apunte, hasta el capítulo inicial, Morris dijo textualmente: la semántica es quizás el nombre de más amplia aceptación. Para la disciplina que estudia los signos semiótica, el término que hemos elegido fue empleado por los estoicos John Locke y Charles Peirce. Ellos también son parte fundamental en la semiótica. Son los padres de la semiótica, junto con Morris, Peirce y Locke. Son los que más fortalecen a este tema. Los lingüistas y los lógicos prohibieron el nombre de semántica, siendo una parte del campo que se enfoca en los significados de los signos, siendo parte importante al momento de expresar algo. Un ejemplo te lo voy a dar de los signos. Cuando tú estás en la calle, ¿te has percatado que hay unos letreros de color amarillo y con unos pasos peatonales? Pues significan, si no lo sabes, pues significa que posteriormente, más adelante en tu trayecto, a una distancia no tan lejana, proximidad, está un paso peatonal, lo cual si vas en un vehículo transporte, tienes que respetar, observar que no haya nadie y tú cruzas.
como un vehículo que estés tú manejando, pero ya sea tú un peatón, pues también te tienes que, al momento de cruzar, tienes que fijarte si no habrá algún vehículo que te interfiera. A eso es lo que nosotros llamamos como los significados de los signos. Todo tiene un porqué y un para qué. Por este motivo, se emplea la semiótica como expresión general, reservando semántica para la parte de la semiótica, que ocupa de los significados. Además, se demostrará que la semántica, la sintáctica y la pragmática son las principales subdivisiones de la semiótica. En principio, Morris da como nombre de semiótica a la teoría de los signos. Pero claro, no obstante, el sistema de signos más examinado por la semiótica es el lenguaje humano, el que cada uno de nosotros lo empleamos, ya sea tú que estás observando, yo o la persona que tengas al lado o personas a tu alrededor. Cada uno empleamos un lenguaje propio, aunque sea mal expresado o de la manera más correcta. Actualmente el término de semiótica se describe al campo semántico, lingüístico, filosófico. No tiene en los autores que se usen un contenido unívoco ni unos límites esenciales. Para algunos es un sinónimo de semiología o también ciencia general de los signos en la vida social, vida cotidiana, normal. Así como Saussure también supo manifestar para otros correspondientes a semántica y específicamente a semántica lógica. O el estudio de las importancias desde un punto de vista más lógico. Otros determinan como la ciencia de las lenguas artificiales frente a la lingüística, ciencia que los lenguajes naturales, ya más alejadas de este campo característico de la investigación lingüística, se encuentran otras aceptaciones. Ejemplo, ha empleado la palabra semiótica para mencionar o dar los intentos de una ciencia más uniforme, conformada y ya desarrollada, en cuanto toman el lenguaje como manifestación más única, auténtica y artificial de toda la cultura. Cabe recalcar, ya como conclusión de este principio, tanto Saussure, Peirce y Locke son los fundamentales. Cada uno de su forma de pensar lo ha dado un tema y una forma como conocer a la semiótica. Ya sabemos que Saussure apuntó a algo más crucial y más lógico, a lo que nosotros como vida de lenguaje más común lo vayamos usando. Pero, por otro lado, también tenemos cuando Peirce lo ha apuntado y lo ha dado más a señal como los signos. Tanto Peirce como Locke, los dos se han basado, por lo mismo que hubo la disputa de que los logistas y los lógicos pues restringieron la palabra semántica. Pero cabe que con el paso de los años nosotros hemos ido desarrollando y creando nuestro propio lenguaje. No obstante, siempre tendríamos que basarnos y un poquito más darnos cuenta que la semántica está muy presente en nosotros, sea que no conozcamos lo que significa, pero la tenemos muy presente. Conclusión. Podemos decir que los conceptos de la imagen visual son importantes e indiscutiblemente únicos. En cada ser humano, la perspectiva. Casi toda la información que consumimos, incluso los materiales didácticos, lo realizamos de una forma visual. En este sentido, podemos comprender que el lenguaje visual lo podemos encontrar en todas partes. A través de él nos llega una gran cantidad de información, tanto consciente como inconscientemente. Esta información tiene mucha influencia sobre nosotros, aunque no nos demos cuenta. Por eso es tan importante aprender el descifrarlo
para comprender mejor el mundo que nos rodea y expresarnos visualmente de forma más efectiva. Esto nos ayudará a ser selectivos con los contenidos que miramos en nuestra vida diaria. Gracias por su atención. Hasta una próxima vez.